Bueno, siendo las 3 de la tarde, les damos la bienvenida a la charla Sistemas silvopastoriles, opción para mejorar la resiliencia de la producción ganadera ante emergencias climáticas y de salud. En este caso, le damos la bienvenida al doctor Danilo Peso. Él es un profesor del CATIE con muchísima experiencia en el tema de sistemas silvopastoriles, y le hemos pedido muy amablemente que nos acompañe para poderles dar una charla a todos los que nos siguen tanto por el Zoom como por el Facebook Live sobre este tema y poder ahondar sobre preocupaciones que puede tener el sector ganadero en esta materia, a lo cual el doctor muy amablemente nos ha brindado su apoyo. Le agradecemos de antemano toda la experiencia y todo el conocimiento que nos va a aportar el día de hoy. Y sin más, le damos inicio a la charla. Les cedo la palabra, doctor Danilo. Aquí estamos para servirle. Cualquier cosa, vamos a estar de apoyo y queda el auditorio en sus manos. Gracias, Leonardo. Un placer estar respondiendo a la invitación que ustedes hicieron. Como saben, nosotros en CATIE mantenemos muy buena relación con Corfoga y queremos seguir profundizando aún más. Tal vez voy directamente a lo que... y buenas tardes a quienes están participando de este webinar, ¿no? Básicamente, esta tarde voy a discutir unos cuantos puntos. El primero, las situaciones de emergencia en el 2020, particularmente vamos a hacer referencia a Costa Rica, Centroamérica en general. Luego, cómo el cambio climático qué es el cambio climático y cómo está afectando la producción animal. No podemos dejar de mencionar cuando hablamos de emergencias en este año, la pandemia del COVID-19, entender un poquito más qué está relacionado con esta pandemia y cómo en alguna medida pues, tiene relación con, no necesariamente esta, pero muchas otras tienen relación muy directa con algunas actividades de producción animal. Y entonces, pues, ¿cómo podríamos hacer para prepararnos y prevenir posteriores problemas de zoonosis? Y en ese sentido voy a discutir el concepto de una sola salud o One Health como una opción para incrementar la resiliencia de los sistemas ganaderos. Debo aclarar, no soy veterinario, pero por varios años he trabajado con colegas veterinarios que justamente y interactuado con ellos de manera que creo que logré entender muy bien las interacciones epidemiológicas con relación a muchas de las zoonosis, particularmente cuando estuve trabajando en el sureste de Asia y en China con el ILRI, pues ahí vimos varios de estos temas y enfrentamos realmente los temas directamente, como el caso del SARS en China y prácticamente todo el sureste de Asia, exceptuando Filipinas. Y en el caso de África, pues me tocó vivir la etapa del ébola, que fue muy bien controlado en Uganda, pero realmente en el oeste de Asia se hizo mucho más complicado. Y en este momento pues hay mucho interés y mucho esfuerzo en este tema, por lo que de una sola salud o One Health, por lo que voy a tratar de mencionar algunas cosas. Y por último, me gustaría ver cómo podemos insertar este concepto de sistemas silvopastoriles como una opción justamente de este enfoque One Health. Y al final, unos breves comentarios finales. Ok. Yo creo que nadie va a olvidar este año 2020, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica. A nivel global, obviamente, como consecuencia de la pandemia del COVID, de la cual todavía estamos enfrentando, y a nivel de Centroamérica, particularmente en noviembre, hemos enfrentado dos huracanes importantes, ETA y IOTA, ¿no? Con impactos terribles. Sobre ETA afectó Costa Rica muy fuertemente, particularmente en el Pacífico Central y sobre todo la zona sur del país, ¿no? Entonces, creo que son problemas que están muy, los estamos viviendo casi cada día y creo que son temas que no podemos dejar de analizar.
quienes estamos en el sector ganadero por las implicaciones que estos han tenido y van a seguir teniendo en los sistemas de producción ganadera. El primer tema que creo que tenemos que discutir entonces es qué es este famoso cambio climático al que tanta gente ha hecho referencia, ¿no? Pero yo creo que uno de los puntos que es importante considerar es que con frecuencia se relaciona el cambio climático como una manifestación del cambio climático es el incremento en la temperatura promedio a nivel, digamos, que estamos enfrentando como temperaturas promedio diario, digamos, o promedio anual, ¿no? En esta figura yo creo que es una cosa extremadamente interesante. Voy a tratar de explicárselas muy sencillamente, pero se toma como base el año 1980 y en el año 2017 ya había habido un incremento de aproximadamente 1,5 grados como consecuencia de todos los factores que están incidiendo en ese cambio climático. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Si todos los sectores no tomamos medidas, ninguna medida, seguimos el negocio tal como está, ¿no? Business as usual, como dicen en inglés, es posible que esta temperatura al final de este siglo sea 5 a 6 grados por encima de lo que se tuvo en el año 1980. Si tomamos medidas importantes en los diferentes sectores que contribuyen con emisiones de gases de efecto invernadero, si tomamos muy, muy importantes decisiones, probablemente esa diferencia sea solamente de 2 grados centígrados. Pero lo que estamos esperando a cómo van las cosas en los diferentes países, porque esto no es una decisión de una persona, no es decisión de un país, es una decisión global. Estamos esperando que a finales del siglo ese incremento de temperatura esté entre 3 o 4 grados por encima de lo que tuvimos en 1980. Y eso es producto, como digo, en parte de esas famosas emisiones de gases de efecto invernadero. He hecho referencia nada más aquí en el cuadro presentamos prácticamente todos los países de Mesoamérica, pero trato de enfatizar lo que es Costa Rica, porque es Corfoga, una institución que trabaja a nivel de este país, aunque sé que hay algunos otros participantes de otros países. Pero fíjense ustedes que las emisiones para el año 2012, las emisiones por agricultura, o sea, por las actividades agrícolas y pecuarias y por el cambio de uso de la tierra en Costa Rica fueron prácticamente equivalentes a las emisiones por energía. Claro, Costa Rica tiene mucho energía hidroeléctrica, ¿no? Pero el uso, por ejemplo, para el transporte público, para el transporte individual, pues hay emisiones importantes. Entonces, más o menos estos son equivalentes. Y como saben ustedes, Costa Rica justamente este año se comprometió o revisó su plan de descarbonización de Costa Rica, es decir, llegar a la carbono neutralidad en el año 2050. ¿No? Y han habido movimientos importantes a nivel de país, decisiones políticas a nivel de país, y realmente puedo decirles que los costarricenses deben sentirnos orgullosos de que el país se ha convertido en un modelo a nivel global, ¿no? Justamente por los planteamientos que se están haciendo en temas de cómo llegar a un país que es carbono neutral en un plazo relativamente corto, que es el año 2050. Ahora, la ganadería definitivamente es una contribuyente en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero yo creo que en muchos casos se ha sobreestimado cuál es la contribución real a nivel global o mundial de la actividad ganadera. Los análisis que se hicieron por ahí del 2000,
2013 y luego en el 2017 muestran que efectivamente las contribuciones a nivel mundial son del orden del 12 a 14, digamos máximo 15% de todos los gases de efecto invernadero que son generados a nivel mundial, ¿no? 12 a 15%, digamos así, ¿no? Porque son productos de intervenciones del hombre, incluyendo la actividad de producción animal. Obviamente en aquellos países donde la ganadería es mucho más importante, en esta región, por ejemplo, el caso de Nicaragua, con una gran población de ganado y donde la actividad ganadera es muchísimo más importante que cualquier otra actividad o que la mayor parte de las actividades, entonces la contribución en porcentaje puede ser bastante mayor que el 15%, ¿no? Eso va a variar en función de los países, en función del desarrollo industrial, del tipo de actividades agrícolas predominantes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sabemos con relación al cambio climático en Mesoamérica y el Caribe? Algo ya hemos dicho, pero realmente una de las cosas que caracteriza este cambio climático es, en primera instancia, una gran variabilidad interanual y estacional, o sea, entre épocas del año. Esta variabilidad es cada vez mayor y eso obviamente dificulta la planificación agropecuaria, ¿no? Porque pues nuestra actividad depende muy fuertemente de las condiciones climáticas y particularmente la producción de forrajes, muchas de las actividades con las que nosotros estamos actuando, pero sobre todo la producción de cultivos se ve muy fuertemente afectada por estos cambios. El otro punto que a menudo escuchamos y hablamos es de que ahora llueve mucho más que antes, ¿no? Y nos olvidamos a veces que hay los famosos años de la niña y del niño. Pero en general, lo que se ve a nivel de la región en particular es que en los últimos 50 años, la precipitación anual total no ha variado mucho, ¿no? Lo que ha variado es la forma como vienen esas lluvias, ¿no? Cada vez las precipitaciones son más intensas y en un periodo más corto de lluvias. Y eso tiene implicaciones extremadamente serias en lo que sería la definición de cuáles son las estrategias para controlar, estrategias de alimentación para lo que llamamos periodos de penuria, que en muchos casos en nuestros sistemas son esos periodos secos. Pero también en zonas como el Caribe, por ejemplo, como la región Huetar Atlántica y en la región norte, el exceso de lluvias para la producción animal, pero exceso de lluvias en un periodo corto también es un problema extremadamente importante. Y claro, obviamente esto se hace mucho más marcado cuando tenemos los famosos eventos extremos, ¿no? Los cuales parece que cada vez más frecuentes, son más comunes, ¿no? Por ejemplo, en este año 2020, ustedes saben que el centro de huracanes más o menos define una serie de nombres a los huracanes que van a producirse en el año. Y generalmente, antes eran solo nombres de mujeres, ahora respetando los temas de género, pues son nombres de hombres y mujeres intercalados. Pero en este año se agotaron los nombres y entonces hemos tenido que echar mano de las letras griegas, ¿no? Y justamente estos huracanes ETA y IOTA que se presentaron en noviembre de este año, pues obviamente se fueron mucho más allá de lo que los meteorólogos estaban proponiendo, ¿no? Y el otro tema que es relevante, particularmente para los países insulares, ¿no? Países que son archipiélagos, pero también en todos nuestros países tenemos zonas costeras, con excepción de unos pocos países como Paraguay o Bolivia, que no tienen acceso a mar. Pero el nivel del mar se está elevando, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado o el año antepasado que estuve con los colegas cubanos, el grupo que trabaja en el tema de cambio climático estimaba que la superficie terrestre de la isla de Cuba a finales de este siglo se va a reducir en casi un 6%. Y eso
tiene implicaciones extremadamente importantes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, que si el nivel del mar se eleva, entonces esas actividades van a tener que movilizarse a otros lados o sencillamente vamos a tener que intensificar los sistemas de producción para poder compensar por esas reducciones de espacio, a menos que movamos pues actividades de tipo de pesca o cosas por el estilo. Ahora, nosotros hicimos en el año 2018 unas estimaciones, ¿no? Usando modelos de qué es lo que puede pasar con las medias de temperatura y de precipitación en América Latina y el Caribe en general, ¿no? Bajo dos escenarios. Un escenario, digamos, más o menos de lo que se espera que puede pasar con algunas modificaciones que se vayan a hacer en los sistemas, no solo de producción, sino en los sistemas industriales, en los sistemas de uso de energía, etcétera, etcétera. Y el otro sería una condición extrema, que sería lo que llamamos este RCP 8.5. Esto sería lo que uno podría esperar. Y fíjense, lo interesante es que hay un incremento, fíjense, de las áreas, en la superficie total de América Latina con temperaturas de más de 25 grados como media anual, se incrementa prácticamente en un 17% se incrementará en un 17% a finales de este siglo. Los cambios en precipitación, como ven ustedes aquí, no van a ser tan importantes. Comparen esto, lo actual versus las situaciones que se darían luego, digamos, con los diferentes escenarios de cambio climático. Y esto de que la temperatura se incremente, tiene implicaciones extremadamente importantes en la producción animal, como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero no solamente en la producción de los animales per se, sino también en la producción de pastos, ¿no? Entonces, son cosas que creo que nos están anunciando que tenemos que hacer algunos ajustes en nuestros sistemas o tomar previsiones para poder asegurarnos de que no vamos de que por lo menos vamos a ir ajustando, vamos a contrarrestar o vamos a aumentar la resiliencia de nuestros sistemas a estos nuevos escenarios de tipo climático. Ahora, el otro aspecto interesante es que realmente hay una coincidencia entre las zonas que tienen mayores posibilidades de cambio climático con las zonas vulnerables, con las zonas donde hay mayor densidad ganadera, ¿no? Y fíjense, Centroamérica, por ejemplo, la parte norte de Sudamérica y partes de Brasil están entre aquellas zonas que no solamente tienen la más alta densidad ganadera en América Latina, sino que también son aquellas que tienen mayores posibilidades de cambio climático y de impactos que puedan tener este cambio climático sobre las actividades humanas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo presente. O sea, las proyecciones son que no vamos a detener estos cambios, ¿no? Que eso va a seguir y se va a seguir incrementando y que entonces tenemos que modificar nuestra forma de trabajar o ajustar nuestra forma de trabajar. Y felizmente esto no es como en el caso de los huracanes de hoy a mañana, sino que son cosas que pues estamos viendo que vienen y entonces cuando la música viene es mejor que nos preparemos para el baile, ¿no? Ahora, con todo este cambio climático yo creo, y sabiendo que las sequías son más prolongadas, que la temperatura se está incrementando, creo que definitivamente cada vez nuestra actividad ganadera va a enfrentar problemas más críticos, ¿no? Y por eso es que, como digo, tenemos que prepararnos. ¿Cómo afecta ese cambio climático sobre la producción animal? Bueno, hay lo que llamamos efectos directos, ¿no? Efectos sobre los animales y efectos que son intermediados por otros componentes del agroecosistema, la finca ganadera, digamos, ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, que a medida que la temperatura incrementa, el consumo
de alimentos disminuye. Y si el consumo de alimentos disminuye, los patrones de producción, llámese leche, de carne, o sea, ganancia de peso, producción de leche, se van a ver afectados. Incluso hay datos que muestran que la calidad de leche se va a ver también afectada como consecuencia de estos incrementos de temperatura. La tasa reproductiva se ve afectada, se ve disminuida no solamente por el menor consumo, sino por el impacto que tiene la temperatura sobre la fisiología reproductiva del animal. Y el otro tema que es muy relevante es que ese cambio climático expresado en incrementos de temperatura se espera y va a seguir ejerciendo impactos sobre la capacidad de respuesta inmunológica. Es decir, un animal que está en estrés calórico, ¿no? Estrés por calor, por temperatura alta, reduce su capacidad de respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque la síntesis de inmunoglobulinas, que son las responsables de estos procesos de respuesta inmunológica, se ven afectados, ¿no? Y en los casos extremos, lo que nosotros hemos encontrado en casos extremos, sobre todo en zonas donde las sequías son mucho más críticas y los productores no están preparados suficientemente para enfrentar esa etapa de penuria nutricional, es mortalidad de animales, ¿no? Ahora, pero hay efectos indirectos. En primera instancia, por ejemplo, esas lluvias torrenciales en periodos cortos nos crean problemas de suelo. O sea, y si el suelo no está bien cubierto y hay pérdida de cobertura, van a tener todos esos problemas de erosión que son tan evidentes cuando tenemos excesos de precipitación. Los pastos, pues dichosamente los pastos tropicales con los que trabajamos tienen un rango de temperatura óptima más o menos suficiente a lo que se espera que pueda pasar en la zona, los pastos tropicales de zona baja. Pero los de zona alta, como por ejemplo el quicuyo o el raigrás, por ejemplo, la avena, etcétera, son especies de clima, digamos, de clima templado o frío. Esas obviamente van a perder espacio porque no van a poder crecer. Nosotros hicimos unos análisis justamente en ese mismo estudio que les mencioné anteriormente y veíamos, por ejemplo, que la superficie que sería dedicada a raigrás va a disminuir significativamente de acá a final de siglo, sencillamente como consecuencia del aumento de temperatura. Y lo que vamos a ver, digamos, con nuestras lecherías de altura, ¿no? Es que cada vez el terreno para quicuyo va a ir subiendo, el espacio para avena y para raigrás va a ir reduciéndose, a menos que aparezcan nuevas variedades o nuevos genotipos de esos pastos, pero por lo menos lo que conocemos es que el área para esas especies, como consecuencia de estos aumentos de temperatura asociados al cambio climático, va a ser cada vez menor. Por otro lado, las altas temperaturas favorecen las infestaciones, digamos, las poblaciones de insectos y por lo tanto los problemas de plagas, ¿no? Garrapata, por ejemplo, se hacen cada vez se van a hacer cada vez más frecuentes si no tomamos las medidas del caso. Y por ejemplo, lo que estamos viendo en muchos reportes de colegas veterinarios es que cada vez los problemas de garrapatas se están presentando a altitudes mayores. Y eso es nada más consecuencia, bueno, no nada más, pero es consecuencia, entre otros factores, de que la temperatura media está incrementando y las garrapatas se encuentran en una mejor condición para su desarrollo. Y los extremos de precipitación en periodos cortos, anegamientos, pues complican aún más los problemas de parásitos gastrointestinales. Entonces, por ahí creo que hay un área importante a considerar sobre en qué medida este famoso cambio climático nos está afectando, nos va a seguir afectando y nos va a complicar la vida a quienes estamos en el sector ganadero.
Y yo diría que este es un buen momento, Leonardo y Brian, si alguien tiene preguntas sobre esta primera parte, pues podemos abrir un espacio de preguntas. Si no, los compañeros podrán guardar sus preguntas para el final, pero la idea es que tengamos unos pequeños recesos en la presentación para facilitar algunas preguntas. Claro, si gusta alguno hacer algún comentario, alguna participación, como ya les hemos dicho, puede ser a través de los comentarios de Facebook, puede ser a través del chat de Zoom, en la sección de preguntas y respuestas, o bien levantando la mano, le cederíamos la palabra para que pueda consultar directamente al doctor Peso. Pues de momento no tenemos dudas, doctor Danilo Peso. Parece que va bien clarita la charla, así que si quiere seguimos y cualquier cosa. Esperemos que su supuesto sea válido de que estuvo muy claro, no vaya a ser que no se entendió nada, pero creo, he tratado de hacer la cosa más sencilla, esto es muchísimo más complejo, pero trato siempre de comunicar en la forma que todos nos podemos entender. Ok, de todas maneras, si después se les ocurre alguna pregunta, podemos pasar al final. El siguiente tema que quiero tratar como emergencia de este año es el tema del COVID. COVID-19 o SARS-CoV-19, pero además de eso, quiero referirme a muchas otras zoonosis que en los últimos años se nos han hecho más frecuentes, ¿no? Y eso obviamente también crea nuevos retos para la producción animal y para la forma como estamos trabajando en las fincas ganaderas, ¿no? Primero, tal vez sea bueno recordar que es una zoonosis, ¿no? Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos o de humanos a animales, ¿ok? Esas son zoonosis. Y pueden ser animales salvajes, algunos dicen silvestres, pero realmente los silvestres más para las plantas, animales salvajes o animales domésticos. Miren, en los, digamos, la lista de zoonosis, de enfermedades zoonóticas es muy larga, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, algunas enfermedades que pasan de la vida silvestre, de los animales salvajes a los humanos directamente, y es un caso, por ejemplo, el SARS, el Ebola, ¿no? Este mismo COVID, si ustedes ven, empieza con una especie salvaje digamos, sí, de Malasia que la consumen los chinos, el pangolín. Y este pangolín se vio infectado a través de un murciélago, ¿no? Entonces, es un caso de una zoonosis en que hay una participación de la interacción entre la vida silvestre y el humano. Hay otras enfermedades en que intervienen tanto especies salvajes como especies domésticas, y tal vez ahí la lista es mucho más amplia y hay varias de las cuales creo que estamos familiarizados, por ejemplo la rabia, el anthrax, la influenza aviar, por ejemplo, que hace unos pocos años tuvimos problemas serios con eso, la brucelosis, por ejemplo, ¿no? Y hay otras que se comunican, que se transmiten entre los animales y los humanos. Y tal vez el caso más típico, diría yo, es el caso de la encefalopatía de ovino, la enfermedad de la vaca loca, ¿no? Ahí los animales silvestres o salvajes pues no tienen ninguna participación. Ahora, yo creo que lo importante es que veamos un poco cómo van las estadísticas, ¿no? Y cómo está funcionando esto en el tiempo. Prácticamente el 72% de las zoonosis emergentes desde 1940 provienen de animales salvajes, directa o indirectamente, ¿no? O sea,
la mayoría, diría yo, provienen de este grupo de animales, ¿no? Y lo importante es que cada año estas enfermedades afectan a más de 2.500 millones de personas a nivel mundial y causan más de, bueno, casi 3 millones de muertes. Y lo triste es que mayormente entre esa población que fallece son gente digamos, de escasos recursos de los países en desarrollo, ¿no? O algunos dicen subdesarrollados. Mire, el día de hoy, las estadísticas del COVID, por ejemplo, el día de hoy, si ustedes revisan la estadística, los informes diarios, el día de hoy prácticamente se han reportado ya hasta el momento, desde que empezó el problema en China en octubre, el año pasado prácticamente, tenemos 70 millones de personas que han contraído el COVID y casi 3 millones de fallecidos, ¿no? Entonces, realmente, y es por eso que se ha construido toda una, pues, toda una reacción, en algunos casos de temor, en otros casos de incredibilidad, pero es un hecho real, es una enfermedad que nos ha cambiado la forma de vida, ¿no? Quienes tienen niños pequeños, por ejemplo, ahora los niños ya no van a la escuela, están en clases virtuales, cuando tienen la posibilidad de tener acceso a este tipo de servicios, o por lo menos los padres tienen que ir a recoger los materiales a las escuelas para traerlos a la casa, trabajar con los niños y después regresar otra vez los materiales a la escuela. O sea, nos ha cambiado la forma de vivir. En este momento se acerca Navidad, Año Nuevo, no sé cuántos de ustedes podrán celebrar la Navidad con la familia extendida o si solo lo van a hacer con su burbuja social. Pero eso no lo teníamos antes de COVID, ¿no? Entonces, creo que es un problema extremadamente serio, extremadamente importante, que no podemos dejar de conversar, no podemos dejar de informarnos sobre todo lo que está asociado con esta enfermedad y sobre todo con otras posibles enfermedades emergentes que ojalá no lleguen al nivel del COVID, pero que vamos a ver cada vez más frecuentemente no solo en los periódicos, en nuestra propia vida, en nuestro grupo familiar. Los brotes más recientes decíamos que eran zoonosis, y ahí, por ejemplo, tenemos anthrax, brucelosis, influenza aviar, la influencia pandémica H1N1 que estuvo no hace muchos años aquí en Costa Rica, el ébola que no nos ha llegado, el SIDA o AIDS, ¿no? Sabemos que es otra zoonosis, ¿no? Y con problemas extremadamente serios, aunque por suerte, pues se han tomado medidas, hay tratamiento y sobre todo que no es tan generalizado su impacto, su efecto, como puede ser el caso de otras enfermedades como la gripe H1N1, como el caso del COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-19. También tenemos el caso del síndrome respiratorio severo y agudo que se presentó en China a principios de este siglo, el síndrome respiratorio del Oriente Medio con la presencia básicamente de los camellos y dromedarios, ¿no? Y aquí está más o menos la cronología de alguna de estas enfermedades importantes, cuándo aparecieron y cuándo se presentaron los mayores brotes. Y obviamente, mira, por ejemplo, acá está la enfermedad de la fiebre aftosa, por ejemplo. Acá es cuando hubo los mayores brotes, pero realmente es un problema, no en Costa Rica por dicha, pero en otros países que se nos está presentando hasta ahora, se está presentando hasta ahora. Entonces, yo creo que estas zoonosis al final pasan de ser unas enfermedades en los animales, lo cual nos afecta a quienes estamos en el sector de producción animal, pero se nos han pasado a convertirse en lo que llamamos desastres para la humanidad, ¿no? Y tenemos que estar claros de cómo podemos controlar.
Tal vez de una forma muy simple, disculpen, la lámina está en inglés, pero les voy a tratar de comentar lo que quiere decir el mensaje que va detrás de esta lámina sobre cuál es el origen y cuáles son los factores desencadenantes de enfermedades zoonóticas que se han convertido en pandemias, ¿no? Y esta viene de una publicación de este año, del IPBES, ¿no? Pero lo que sucede es que muchos de los microbios son una parte fundamental de la diversidad de la vida silvestre, ¿no? Y a menudo tienen impactos en cómo cambian las dinámicas de población, ¿no? Muchas veces estamos diciendo que hay enfermedades de estas que están pasando de la vida silvestre o de los animales humanos, de los animales salvajes a otros animales domésticos, a humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se relaciona esto con las actividades humanas? ¿No? Definitivamente hay cambios ambientales que son generados por la actividad humana, ¿no? Que llamamos antropogénicas, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, lo primero que tenemos es degradación de tierras, ¿no? Y esa degradación de tierras, pues obviamente va a alterar a las comunidades de estos organismos responsables de muchas de las enfermedades a los que hacemos referencia, pero también a pérdidas de hábitat para los animales salvajes, ¿no? Y entonces eso pues lleva a movilización de animales hacia otras zonas donde tenemos, por ejemplo, una actividad agrícola, una actividad pecuaria, las mismas ciudades, ¿no? Y se incrementan las interacciones entre animales y especies. Yo creo que más de uno de ustedes ha visto algunas fotos o videos, por ejemplo, de la aparición de coyotes en ciudades, digamos, no lejanas de áreas boscosas aquí en Costa Rica, a la presencia de algunos jaguares, ni qué decir de otras especies a las cuales a veces no les hemos prestado atención, pero que sí están movilizándose y están apareciendo pues, en zonas donde no estaban antes, ¿no? Y eso pues obviamente pues coincide entonces en la posibilidad de la transmisión o de la movilización de estos microorganismos infecciosos, ¿no? Entre las diferentes especies, ¿no? Y es por eso que tenemos zoonosis en las cuales el humano se infecta a través de los animales o de productos de origen animal o por el contacto con especies salvajes y así es. Entonces, es un poco, creo que estas gráficas son muy claras de cómo los cambios en los ecosistemas por acciones del hombre pueden haber favorecido justamente esa aparición de muchas zoonosis y de nuevas zoonosis desde el año 40 para acá. Ahora, estos datos no corresponden necesariamente a Costa Rica, porque Costa Rica tomó decisiones extremadamente importantes y eso lo hemos reportado en unas consultas que hizo FAO a varios técnicos, ¿no? Pero hubo un estudio, como en junio de este año se publicó, pero empezó como de marzo a mayo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y tratando de analizar cuáles fueron los efectos de este problema del COVID-19 sobre la agricultura familiar. El 61% de los 250,000 agricultores familiares encuestados reportaron que ellos tuvieron problemas para producir. En algunos casos porque no podían llegar de sus casas a las parcelas, ¿no? O porque no podían conseguir algunos insumos, ¿no? Porque no había posibilidad de, de movilizarse hacia los centros de provisión de insumos, ¿no? Etcétera, etcétera. En ese momento, el 55% de estos productores declararon baja en sus ventas y nuevamente también el cierre de carretera. Por ejemplo, en el caso Guatemala, por ejemplo, sabemos que por casi 4 meses se cerró
los ingresos a ciertos departamentos, llamemos provincias en Costa Rica, ¿no es cierto?, que están cercanas a la ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque había ahí un problema serio de COVID y entonces, pues, al no haber paso, pues los productos no llegaban a esos mercados o tuvieron muchas dificultades para llegar al mercado. Ahora, si baja la producción, bajan las ventas, obviamente también se afectó el problema de liquidez de estos pequeños agricultores, ¿no? Y los famosos problemas de transporte de productos y insumos. Ahora, lo que se aprendió en este estudio es de que los sistemas agrícolas que dependían menos de insumos externos fueron más resilientes a los impactos del COVID, siempre y cuando estos productores tuvieron acceso a mercados, ¿no? Fíjense cómo una enfermedad enzootica o una zoonosis ha tenido impactos importantes de tipo socioeconómico y particularmente en estos grupos con menores facilidades, digamos, con menores recursos. Ahora, mucho se ha hablado y se va a seguir hablando y se está hablando sobre las vacunas para el control del COVID. El Instituto Internacional de Investigaciones en Ganadería, con sede en Kenia, para la cual trabajé por casi 10 años, ha estado trabajando muy fuertemente desde hace varios años en el desarrollo de vacunas, pero vacunas principalmente para las enfermedades propias de África. Pero tiene un equipo de investigadores muy bien calificados justamente en el tema vacunas y tiene un equipo muy bien calificado en los temas de epidemiología y en los temas del enfoque una sola salud, ¿no? Con los cuales, pues quienes estamos en el sector producción y en el tema de cadenas de valor, pues tuvimos que interactuar muy cercanamente, ¿no? Entonces, ellos nos plantean que hay algunas buenas noticias con relación al famoso virus del COVID, ¿no? Primero, que genéticamente es relativamente sencillo, solamente tiene 5 proteínas, ¿no? Y su material genético es RNA y no DNA. Eso obviamente va a facilitar el desarrollo de vacunas. Y de hecho estamos viendo ya algunos. La segunda buena noticia es que el COVID es un coronavirus, ¿no? El causante del COVID es un coronavirus y ya hay experiencia en producción de vacunas contra otros coronavirus, ¿no? Mire, muchos de nosotros nos vacunamos anualmente contra la influenza, la gripe, ¿no? Y entonces eso viene justamente de todo un trabajo de producción de vacunas que ya está bien establecido, ¿no? ¿Y por qué nos revacunan cada año? ¿Por qué? Porque hay mutaciones, ¿no es cierto? Y entonces eso lleva a que tengan que revisarse o que tengan que generarse nuevas vacunas para enfrentar los problemas. Y que las vacunas no son las mismas para los países europeos que para los países tropicales. La otra cosa es que con esto de la aparición del COVID y los impactos, la verdad es que los requisitos en los comités regulatorios para aprobar vacunas se han flexibilizado un poco, ¿no? Esta mañana, si ustedes leyeron las noticias o anoche escucharon las noticias, la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, la FDA, ha autorizado ya la vacuna producida por Pfizer y BioNTech. Y eso, miren, eso es un trabajo que toma muchísimo tiempo, pero que ahora definitivamente se han visto obligados a acelerar el paso y a facilitar digamos, las aprobaciones. Espero pues, que son siempre con responsabilidad. La otra cosa es que al ser una enfermedad de tan rápida infección y sobre todo que empezó muy fuertemente en los países desarrollados, el COVID, entonces ha habido una muy fuerte inversión pública privada para el desarrollo de una vacuna. Si esto hubiera sido en África, ¿no? El caso de Ebola, por ejemplo. Hay inversión para el desarrollo de posibilidades de prevención de Ebola, incluso a nivel vacuna, pero no se ha avanzado tan rápido como se ha avanzado en el caso de COVID, ¿no es cierto?
Y tan es así, que se ha tenido hasta 100 grupos, más de 100 grupos de investigación trabajando en el desarrollo de vacunas y grupos de investigación que han formado partnerships, asociaciones o se han puesto de acuerdo, ¿no? Porque es más fácil avanzar cuando se tienen varias capacidades y recursos en varias instituciones para lograr una respuesta rápida al problema que estamos enfrentando. Y lo han visto ustedes, por ejemplo, en las noticias, en las últimas 3 o 4 semanas, en las últimas, 3 semanas, 3 o 4 consorcios farmacéuticos ya han reportado avances importantes. Tenemos una vacuna con 90-95% de efectividad. Claro, no ha habido tantas personas con las cuales se ha tratado, se ha hecho la prueba, ¿no es cierto? Pero por lo menos ya hay 3 o 4 productos que están prácticamente listos. En algunos casos el problema es el tema de cadena de frío. Por ejemplo, la de Pfizer con BioNTech requiere de menos 70 grados centígrados. La Caja Costarricense de Seguro Social ha tenido que buscar equipos de ese nivel de temperatura que no son los que normalmente se usan para ninguna vacuna. Hay otro grupo que está trabajando en la producción de vacunas que requieren apenas de las temperaturas de congelación propias, típicas de lo que se usa en otras vacunas, ¿no? Entonces, pero creo que ahí esas son buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias no tan buenas? Primero, fíjense, la inversión para la producción de vacunas varía de 200 a 500 millones de dólares, si no es más. Y muchos de esos esfuerzos no dan resultados positivos. Entonces, el dinero invertido en esto, varios laboratorios no lo van a recuperar, ¿no? Y entonces por eso es la gran carrera de quién produce primero esas vacunas, porque bueno, eso les ayuda de una vez a recuperar la inversión y algunos van a tener que quedarse en el camino. Ahora, el otro punto es de que menos del 10% de las vacunas probadas llegan a usuarios finales. ¿Ok? O sea, pueden haber muchos esfuerzos. Podemos tener 100 vacunas, pero de los cuales tal vez 8 son las que al final van a ser las que alcancen la situación del mercado, alcancen el mercado. Ahora, la gran pregunta siempre con todos estos programas es, bueno, ¿y cuánto va a costar la vacuna? Ya se habla de $10 por unidad, ¿no? Pero se habla también de que se necesitan 2 dosis en algunas de ellas, otras son de una sola dosis, ¿no? Y la pregunta mayor es, ¿habrá efectos secundarios? Yo creo que ese es el punto justamente en que se ha estado evaluando con estas pruebas, y es lo que se evalúa regularmente en estas pruebas que se hacen antes de liberar una vacuna. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en todo este proceso de prueba de las vacunas, los niños no han sido sujetos de evaluación. Entonces, son personas adultas con las cuales se ha trabajado y realmente no sabemos si puedan haber diferencias. El otro tema que ya ha surgido, ¿no? Es ¿quiénes van a tener primero acceso a las vacunas? Sabemos, por ejemplo, que ya Inglaterra empezó a aplicar vacunas, una de las vacunas, y ellos obviamente tienen los recursos para comprar una cantidad grande de vacunas. Los Estados Unidos también ya declararon y han asignado un recurso para la compra de vacunas. Entonces, de repente Costa Rica va a tener mayor oportunidad de conseguir esto que otros países, ¿no? Pero siempre hay ese tipo de problemas que vamos a estar enfrentando, ¿no? Entonces, eso en síntesis nos pinta un poco el caso del COVID como un ejemplo de enfermedad zoonótica emergente. No sé si hay preguntas hasta aquí, porque entonces ya después voy a pasar un poco a otro tema que es el tema del enfoque de una sola salud como una forma justamente de actuar para prevenir
primero el desarrollo, la aparición de enfermedades emergentes, pero sobre todo para controlar su diseminación en las poblaciones. Leonardo, no sé si hay preguntas. De momento no tenemos consultas, don Danilo. Nos quedan aproximadamente unos 15 minutos de charla también. Ok, bueno, entonces mejor sigo adelante. Ok, voy a correr un poquito. El enfoque de la salud básicamente es parte del concepto de que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están interconectados, ¿no? No voy a entrar a la historia porque pero esto de una sola salud no es nuevo. A inicios del siglo, sí, casi mediados del siglo XIX, y ya habían investigadores veterinarios y médicos que estaban con este concepto, aunque no lanzaron precisamente, no acuñaron el término. Y eso, yo creo que lo que se define, el enfoque de una sola salud es de que tenemos que considerar muchos factores, ¿no? Muchos factores, y por lo tanto, al ser muchos factores, no solamente una especialidad va a poder controlar todo. Entonces se requiere un trabajo interdisciplinario, ¿no? Hay una publicación muy reciente también del Programa Ambiental de las Naciones Unidas y el ILRI, justamente sobre este concepto de una sola salud y producción animal, y ahí está donde pueden bajar. Entonces, nuestro planteamiento en CATIE es que estos sistemas silvopastoriles con los que hemos venido trabajando por varios años constituyen una oportunidad de enfoque, una sola salud para la producción animal, ¿no? Y sobre todo, como digo, haciendo énfasis en los sistemas silvopastoriles, partiendo de la recuperación de pasturas degradadas a sistemas mucho más intensivos con la incorporación de árboles que nos van a dar productos tradicionales como leche, carne, productos más del árbol como son maderas, frutas, pero también servicios ambientales, y todo eso debe redundar en mejor ingreso, en una producción animal más saludable y una población sana y bien alimentada. Ese es un poco el planteamiento que nosotros hacemos. Entonces, tal vez nada más recordar que es un sistema silvopastoril, es una asociación de producción pecuaria donde las leñosas perennes, llámense árboles o arbustos, interactúan con los componentes tradicionales de los sistemas pastoriles, las forrajeras herbáceas y los animales, pero bajo un sistema de manejo integral. Es decir, yo puedo tener una finca, el bosque, puedo tener los animales con pastos, y eso no hace que mi finca sea silvopastoril. ¿Por qué? Porque los animales no llegan al bosque, o no estoy aprovechando productos del bosque para los animales, o no están teniendo efectos sobre los pastos. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones de estos sistemas? Primero, nos ayudan a prevenir deforestación. Al momento que podemos intensificar el uso, realmente no necesitamos expandir las áreas de pasturas a expensas de bosque. Segundo, aumenta la presencia de árboles, se incrementa la productividad, hay mejor resiliencia a cambio climático, se reducen emisiones, porque se aumenta también el secuestro de carbono, y se generan otros servicios ecosistémicos que son importantes, como la conservación de agua, suelos y biodiversidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, que todo el mundo está hablando de la importancia de lavarse las manos con agua limpia y jabón para controlar el COVID. Bueno, si no tenemos acceso a agua, si nuestros sistemas no están contribuyendo a la conservación de agua, ¿no? Vamos a estar en problemas. Y esto, obviamente, el otro mensaje es de que pues, estos sistemas permiten obtener productos animales inocuos y ricos en nutrientes. Hay una gran discusión sobre las diferentes corrientes veganas, vegetarianas, y que los animales no, porque afectan con sus emisiones están contribuyendo a reducir el cambio climático, a acelerar el cambio climático. Mira, hay una publicación muy reciente, excelente, que cuando tienen interés puedo compartir, de un grupo de investigadores en lechería, ¿no? Donde justamente nos plantean diferentes escenarios. ¿Y qué pasa si no hay producción de leche en el mundo? ¿O qué pasaría si es que no hay producción de carne? Ahora,
A veces hablamos de opciones silvopastoriles en un tema, es un tema muy amplio, ¿no es cierto? O sea, hablamos de sistemas silvopastoriles, pero realmente hay muchas opciones. Opciones como árboles dispersos en potreros, bancos forrajeros, pastoreo en plantaciones, pastoreo en bosques, callejones de leñosas con pasturas, cercas vivas, cortinas rompevientos, bosques riparios. Entonces, algunos de estos son diseñados por los investigadores, ¿no es cierto? Pero otros realmente son sistemas tradicionales. Ahora, lo importante es, conociendo la diversidad, las ventajas y los requerimientos de estos, cómo podemos eh, introducir estas opciones en diferentes sectores de la finca o en diferentes condiciones de paisaje. Yo creo que eso es la clave, o es la belleza de tener un menú tan amplio, ¿no? Y creo que hay que entrar en esa dirección, ¿no? O sea, no todos pueden hacer árboles dispersos en potreros, o no todos pueden hacer bancos forrajeros, ¿no? Y no en toda la finca se puede hacer esto. Hay que buscar. La otra cosa que hemos analizado recientemente en un estudio para el Banco Mundial fue cómo era la distribución de sistemas silvopastoriles en toda América Latina y el Caribe. En una revisión de más o menos 400 publicaciones encontramos, la cosa más importante es esta: en las áreas tropicales tenemos mayor diversidad de opciones silvopastoriles que se pueden aplicar o que se están aplicando que en los climas más fríos, ¿no? Y eso nuevamente es un tema que creo que vale considerarlo, porque realmente, pues como digo, no vamos a poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Sino que más bien esa canasta debe tener una diversidad de productos, y esas son las opciones silvopastoriles que las podemos aplicar al mismo tiempo en una misma finca. Contribuciones de estos sistemas. Bueno, este es el tema que ahora está tratando mucho, que es la contribución justamente de los árboles de pastura bien manejadas en la mitigación de gases de efecto invernadero para reducir para reducir, digamos, este proceso hacia el cambio climático. Hay una contribución en conservación de agua y biodiversidad. Tenemos datos suficientes. En todo esto tenemos datos suficientes en CATIA que podemos ilustrar perfectamente lo que se está hablando. Reciclaje de nutrimientos para mejorar la fertilidad del suelo. El tema de estrés calórico, ¿no? O sea, reducir estrés calórico, y eso tiene impacto sobre las mejoras en la productividad, y hemos dicho también en la calidad de productos finales, ¿no? Y eso, pues, va a tener como resultado un incremento en el ingreso y una diversificación de esas fuentes de ingreso, porque recuerden que los árboles, ¿no?, también pueden hacer contribuciones en cuanto a productos. Solamente para mostrar brevemente lo que es tema de conservación y biodiversidad, estudios recientes de mis colegas, de colegas de CATIA trabajando en Chiapas, México, nos muestran cómo, por ejemplo, en el caso de aves, y esto confirma estudios que hemos hecho en Costa Rica, ¿no? En cercas vivas hasta 40 especies, en sistemas de selva conservada, o sea, de bosque primario, 70 especies, ¿no? Y en el sistema de árboles dispersos, también 77 especies, ¿no? O sea, miren, hay una contribución importante, por lo menos en la población de aves, y lo mismo lo hemos visto para mariposas, y lo podemos ver, aunque no lo hemos trabajado, para el caso de murciélagos, que son tan relevantes en estos problemas de la zoonosis, ¿no? Mejoras en producción, por ejemplo, el hecho de tener pasturas arboladas, casi un 10% más de producción que en pasturas sin árboles, por los efectos de atenuar estrés calórico sobre los animales, pero también sobre las pasturas, ¿no? Entonces, hay muchos datos que he tratado de simplificar acá sobre la respuesta animal, por ejemplo, el uso de árboles forrajeros. Los datos que nos muestran los trabajos que hemos hecho y que han hecho otros investigadores es de que la ganancia de peso en animales en crecimiento y engorde puede incrementarse en un 10 a 18% cuando estamos incorporando árboles forrajeros en la dieta. La producción de leche en un 6 a 20%, y en el caso de cabras lactantes, que son básicamente ramoneadoras, hemos visto incrementos hasta de 180%. Pero además hay otros efectos: aumento en la carga animal, productividad, sustitución del uso de concentrados comerciales hasta un 50%, porque la calidad
de esos árboles forrajeros, de los follajes de árboles forrajeros o de las frutas es bastante alta y eso nos permite reducir, bastante mayor que el pasto, por supuesto, entonces nos ha permitido reducir los costos de alimentación, ¿no? Y hay mejores respuestas como suplemento cuando la dieta es a base de forraje fibroso. Es decir, si los periodos secos es donde vamos a tener mayores respuestas y además los animales en el periodo lluvioso van a preferir las gramíneas, los pastos. Pero en el periodo seco, cuando esos pastos están como están, entonces definitivamente pues hay hay mejor respuesta con los suplementos animales. En el caso del modelo de producción de CATIE que tenemos nosotros en Turrialba, en el sistema de lechería, por ejemplo, hay varios elementos que nosotros hemos trabajado y los seguimos trabajando que justamente están dentro de ese enfoque una sola salud, ¿no? Uso de genotipos animales adaptados, opciones silvopastoriles, un programa sanitario preventivo, manejo integral de excretatos residuos, mejoras en infraestructura para contrarrestar impacto de estrés calórico, facilitar manejo animal, incrementar cosecha de agua y su eficiencia de uso, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un modelo que está trabajando dentro de este enfoque ya desde hace varios años, ¿no? Y quizás el último es que a veces hay mucha preocupación de que se ha habido buena adopción o no del sistema de sistemas silvopastoriles y también ahora en este caso la adopción del enfoque One Health. Yo creo que hay varios elementos a tomar en cuenta. Primero, programas educativos específicos. No sé cuántas de las universidades tienen en sus programas de estudio el concepto One Health, una sola salud. La otra cosa es que cualquier esfuerzo que hagamos para responder a este enfoque necesitamos hacerlo de forma conjunta entre investigadores de diferentes disciplinas y entre diferentes instituciones. Luego, creo que ayudan mucho los proyectos piloto exitosos que sirvan como modelo, las fincas piloto que el mismo Corfoga ha estado promoviendo. El otro, un marco de políticas que facilite la conservación y uso sostenible de árboles en sistemas silvopastoriles. Ustedes, en ese estudio que preparamos para el Banco Mundial, evidenciamos cómo los incentivos forestales fueron un gran empuje para el desarrollo de muchos de estos sistemas silvopastoriles en el caso Costa Rica. El acceso a incentivos financieros y no financieros. Por ejemplo, tuvimos un proyecto que trabajó en Nicaragua, Costa Rica y con el Banco Mundial y en Colombia, donde mostramos cómo el pago por servicios ecosistémicos o por servicios ambientales facilitó la adopción de muchas innovaciones silvopastoriles. El caso específico es Esparza, yo creo que es un bonito ejemplo. Créditos verdes, o sea, créditos con un interés menor si es que se implementan tal o cual tecnología amigable con el ambiente. Eso lo hemos hecho en Nicaragua con buen éxito. El tema precios premium es algo que está muy por buscar un desarrollo, ¿no? O sea, Brasil está intentando algo, por ejemplo, con el mercado de carne para China, con buenos resultados. Uruguay ha avanzado mucho en esta línea. Nosotros en Costa Rica todavía no tenemos esas condiciones, ¿no? Y la otra cosa que creo que es importante es que se acepte que el sistema silvopastoril es una opción válida para promover la reforestación. Y eso sería básicamente lo que tenía. Espero que me haya gustado el tiempo, Leonardo. Muchas gracias. Danilo, te faltaron 2 minutos, así que estuvo perfecto el tiempo. Bueno, corrimos más entonces. Tenemos la primera consulta. Bueno, ya tengo varias consultas y la mayoría van orientadas a correos electrónicos para que les haga llegar la presentación del doctor Danilo Peso. Eso con todo gusto lo estaremos gestionando. Tenemos una pregunta en vivo de don Jorge Hidalgo, así que le pedimos que abra el micrófono. Adelante. Adelante, don Jorge. Tiene la mano levantada, pero no nos está hablando. Bueno, tenemos, mientras don Jorge encuentra el micrófono, tenemos la pregunta de don Luis.
de qué tipo de frutales y árboles de follaje se deben sembrar. Sí, esto, o sea, yo creo que así como hay diversidad de opciones de sistemas silvopastoriles, también hay diversidad de especies, ¿no? Y arreglos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en cercas, por ejemplo, tradicional, jocote, por ejemplo, ¿no? El jocote tronador en cercas, y tiene buen mercado. Es un ejemplo. En otros lados, por ejemplo, el marañón o el cashew, ¿no? Es otra especie que se usa mucho en cercas. El sambucus, bueno, hay cantidad de especies para cerca que son frutales y que podrían perfectamente cumplir la doble función, no solamente ser el punto para los alambres, sino que también pues, están produciendo y eventualmente algún follaje que los animales pueden consumir, pero también en climas mucho más, con periodos de sequía muy marcados. Por ejemplo, una especie que trabaja bien tanto en cerca como como árboles dispersos, por ejemplo, es el, el guásimo, ¿no? Guásimo en zonas, por ejemplo, estoy trabajando en este momento en Belice y en zonas muy secas de Belice los productores lo que más aprecian es guásimo para el periodo seco, fundamentalmente por frutas, e igualmente en Veracruz, en México, y es una especie que tenemos acá. Lo vi también en Perú, en la zona amazónica, que tenían, y realmente unos técnicos que vinieron a entrenarse con nosotros descubrieron el potencial de esa especie. Eso como digo, para, es un ejemplo. En otros casos, por ejemplo, sistemas por contarles una historia, por ejemplo, en el caso del sureste de Asia, las asociaciones de silvopastoriles con cocoteros son muy, muy especiales. Hubo mucha preocupación de que si los animales compactaban el suelo iban a afectar la producción de los cocos. Ya, pues eso, la verdad que los datos muestran que eso no fue así. En fin, tenemos casos de experiencias, por ejemplo, en Guatemala con naranjas, en plantaciones de naranja, con pastos de piso, ¿no? Y con pastoreo con ovejas, ¿no? Muchos de los sistemas de frutales con ovejas son extremadamente interesantes porque lo que hacen las ovejas no solamente es que fertilizan el suelo y ayudan al cultivo, no solamente al pasto, sino también al, al, al frutal, sino porque además no hay problema de que estos animales pudieran consumir el fruto y atragantarse, ¿no? El caso podría ser con algunos ovinos con naranja, podría ser un problema en algunos casos, se han reportado algunos pequeños problemas en esa dirección. En fin, hay mucha diversidad, ¿no? Y yo creo que depende de sitios, depende de cuál es el sistema, cuál es el propósito que tiene el productor, qué nos dice el mercado para esos productos, digamos, del árbol, ¿no? Yo creo que lo importante es tener el concepto general, las diferentes opciones y cómo podemos combinar esos árboles con los pastos y con los animales. Ok. Doctor, tenemos 4 consultas más. Una del Facebook, don Pablo López. Dice, doctor Peso, ¿qué artículo o estudio usó para comentar sobre el origen y factores desencadenantes de enfermedades zoonóticas? Saludo, Fabio Vázquez, de Nicaragua. Hay muchos en este año 2020 nos han llenado de información, ¿no? Yo les puedo facilitar algunas referencias de revisión, digamos, ¿no? Muy recientes que justamente tratan el tema, ¿ya? Participo, por ejemplo, de un grupo, ¿cómo se llama esto? De una comunidad de práctica sobre sistemas de alimentación sostenible, ya no solamente sistemas ganaderos, sistemas de alimentación sostenible, que se llama FCRN. Ahí han llegado varias publicaciones extremadamente interesantes justamente sobre este tema. Algunas de ellas, pues, la he usado, he tomado algunas figuras de ahí para esta presentación.
pero hay muchos. Con gusto, si me envían la dirección de email, yo creo que el mío apareció ahí al final, ¿verdad? Yo con gusto les podría pasar las referencias. No creo que pueda pasar todo el documento. A veces son documentos muy grandes, ¿no? Y no tenemos siempre la autorización para compartirla, ¿no? Pero aquí, pues ahí podíamos, algunos de ellos sí, no hay ningún problema. Son de uso, de uso libre y les podríamos compartir. Ok, la siguiente pregunta va en una línea similar, pero sobre el efecto de las políticas y los créditos verdes para el caso de Nicaragua y Costa Rica. El nombre de las publicaciones que hizo mención sobre el efecto de las políticas y los créditos Bueno, verdes, la el consulta nos las caso, hace sí, don Francisco tal García. vez, mire, nosotros publicamos recientemente es un estudio para el Banco Mundial, donde justamente utilizamos el ejemplo de Costa Rica, ¿ya? Fue muy bien recibido porque básicamente ahí lo que estamos tratando de mostrar es cómo en Costa Rica, después de que aparecieron, apareció el pago por servicios ambientales, digamos, el pago, los incentivos forestales, digamos así, ¿no? En la época de que el ministro Rodríguez fue ministro, primera vez por ministro de Ambiente, ¿no? ¿Cómo fueron los cambios en reforestación en Costa Rica? ¿Cómo se redujo el área en pastos y sin embargo la producción de leche se incrementó marcadamente? En un caso, no solamente producto de intensificación, sino también producto de que varios productores pasaron de ser ganaderos de carne a ganaderos de propósito, ¿no? En el caso de carne no está tan claro los incrementos, pero también ha habido, ¿no? Entonces, eso está publicado. Luego, en ese proyecto sobre pago por servicios ambientales que desarrollamos en Esparza, en Costa Rica, en Matiguás y Río Blanco, en Nicaragua, y en el Quindío, en Colombia, está publicado. Hay una cantidad grande de artículos, algunos de ellos incluso liderados por colegas del Banco Mundial, pero otros de CATIA, donde perfectamente se describen todas esas experiencias. Crédito Verde, eso fue con Nitlapán en Nicaragua, ¿no? Y creo que eso, pero sí fue un estudio más piloto, ¿no? Creo que ahí es un área interesantísima para seguir adelante. Pero el punto para nosotros importante es, podemos decir cualquier cosa, podemos mostrar cualquier dato valioso, pero si no hay decisión política para facilitar, ¿no?, la adopción de muchas innovaciones, no vamos a ir para adelante. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que Costa Rica haya puesto como política de Estado el plan de descarbonización, que haya puesto como política de Estado la ganadería baja en emisiones, abre posibilidades mil para la adopción de muchas de estas opciones. Y de hecho el trabajo de Corfoga, el trabajo del Ministerio de Agricultura evidencia justamente eso y van en esa dirección. O sea, para nosotros el tema político es clave, ¿no? Y muchos países están aprendiendo la experiencia de Costa Rica. No, está sin sonido, Sí, Leonardo. mis disculpas. Tenemos 3 preguntas más ya para el cierre. José Salvador de Ecuador nos escribe, ¿qué técnicas de manejo se requieren al momento de implementar los sistemas silvopastoriles, sabiendo que se deben utilizar esas áreas para pastoreo? Sí, bueno, hay un tema un poquito complicado ahí, que es, digamos, creo que lo que está planteando el compañero es el establecimiento de árboles en áreas de pastura. Entonces, el tema protección es un tema crítico, ¿no? Ahora, nosotros, hay varias opciones que uno puede hacer, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, una de las opciones más importantes es, no podemos olvidar que durante el proceso de crecimiento de los árboles, el daño que pueden ejercer los animales sobre estos es muy fuerte y podemos perder la inversión. Entonces, tenemos que buscar mecanismos de protección. Hemos usado varios como cercas alrededor de las plantitas, que es una inversión grande.
incluso el uso de boñiga para pintar los arbolitos para que los animales rechacen eso. En algunos casos ha trabajado. Pero la otra posibilidad es que hagamos un cambio, y esto tiene que ser gradual en la finca, ¿no? En que cuando introducimos árboles, los podemos hacer en lo que nosotros llamamos, lo que se ha dado en llamar en la literatura forestal el sistema Tangia, un sistema en el cual se intercalan los árboles con cultivos anuales por un periodo de aproximadamente 2 años. No hay uso animal en esa área, ¿verdad? Y eso es una cosa que hay que hacerla progresivamente hasta que los árboles alcancen aproximadamente 2 metros de un diámetro suficiente como para tolerar el efecto de los animales. Entonces, después del segundo año, estamos estableciendo pastos con el cultivo anual, ¿no? Y entonces, una vez que terminamos el segundo año de cosecha de cultivos anuales, y eso pagó toda la inversión realmente, entonces recién la pastura queda establecida y podemos hacer el uso. Pero yo diría que eso es lo más seguro, ¿no? Siempre los mecanismos de protección son caros y no siempre son efectivos. Entonces, introducir árboles en potreros cuesta un bigote, si no los dos. La siguiente pregunta es de don Luis Carmona. Dice, en cercas vivas, ¿qué densidad es la recomendada para frutales forraje? Y hay una pregunta similar de don Jorge Hidalgo en el chat, pero dice que él tiene la finca a 1100 metros de altura. Entonces, ¿qué tipo de árboles podría usar en esa altitud? Ya, ok. Miren, en este momento, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo mucho las cercas vivas multiestrato. ¿Ya? O sea, básicamente esto es como multiestrato, especies de diferente altura, ¿verdad? De diferente hábito de crecimiento. Entonces, en lo cual introducimos maderables de alto valor. Puede ser teca, puede ser caoba, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, cada digamos, cada 10 metros, ¿no? Un arbolito de estos en la cerca tradicional. Los distanciamientos de las estacas digamos, de madre cacao, de madero negro o de poró, eritrina vertebrada, esos más o menos son los que generalmente los productores mantienen. O sea, nosotros no hacemos grandes cambios ahí. ¿Ya? Igual para los frutales. Y va a depender mucho, el distanciamiento va a depender en primera instancia de el hábito de crecimiento de aquellas especies que van a ir en la cerca. Pero yo creo que la idea más interesante que estamos trabajando ahora con más énfasis es justamente cómo introducir maderables en la cerca viva. ¿Ya? Porque eso pues le da mucho más valor y una fuente de ingreso adicional. La pregunta sobre las especies arriba de los 1100 metros. Tal vez una de las especies que se tiene en Costa Rica que tiene una excelente adaptación arriba de los 1000 es el Alnus acuminata, el jaúl, por ejemplo, ¿no? El jaúl es una especie que muchos no saben, pero realmente no siendo una leguminosa fija nitrógeno. Y eso lo hace incluso muchísimo más valioso que muchas otras especies. Muchas de las árboles que usamos en cercas vivas son leguminosas, ¿verdad? Incluso a 1000 metros, el mismo madre cacao tal vez crecerá un poco menos rápido, pero va a crecer, ¿no? Pero, por ejemplo, de jaúl es una opción extremadamente interesante, ¿no? Que yo creo que vale la pena potenciar. Y aquí está, en el país está, y está por muchos años como parte de los sistemas tradicionales. O sea, no estamos inventando el agua tibia. Es algo que está. Lo que hemos hecho los investigadores ha sido evaluar las potencialidades de muchos de estos sistemas tradicionales, ¿no? En otros casos, sí, por ejemplo, bancos forrajeros, pastoreo en franjas con leñosas, esos son inventos nuestros, ¿no? Que poco a poco los productores han ido comprando, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, en Costa Rica hay mucho interés en titonia, ¿no es cierto? En la titonia, ¿cómo se llama? Victoria Ronis ha trabajado muchísimo en eso y creo que ahí hay un trabajo interesante.
Pero hay otras especies, por ejemplo, en suelos que no sean ácidos. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando y he trabajado antes en Guatemala, lo estoy haciendo ahorita en Belice con Leucaena leucocéfala, que es lo que es el sistema tradicional, ahora tradicional entre comillas, porque hace 40 años o 50 años en Australia, en la parte norte de Australia, ¿no? Con ganancias de peso, los animales de 800 a 1 kilo por día, teniendo justamente esta leucaena en franja. Pero para establecer leucaena hay que tomar en cuenta, primero, que el suelo no sea ácido, que no tenga saturación de aluminio. En este momento hay nuevas especies, una nueva especie que es Leucaena diversifolia, que tolera suelos ácidos. Pero la leucocéfala, que es la tradicional, no. Y es en general todas son muy lentas al establecimiento. Entonces, por eso que siempre yo busco combinar estos con cultivos anuales, como para financiar y usar mejor el suelo hasta que la leñosa está bien establecida. Y esas son cositas que a veces los ganaderos no pensamos, ¿no? De cómo podemos facilitar mucho más la intervención diversificando nuestro sistema. Doctor Danilo, ya no tenemos más consultas. Quería agradecerle su participación. Una charla sumamente amplia, nos llevó por varios aspectos, ¿verdad? Desde un tema climático de realidad mundial, ¿verdad? Tenemos que hablarlo claramente, hacia un tema de salud y un tema de manejo en finca directamente, ¿verdad? Que lo que nos hace es integrar y reflexionar sobre nuestros sistemas productivos y cómo podemos trabajar sobre ellos para adaptarnos, ¿verdad? A un mundo cambiante, más dinámico y más exigente, ¿verdad? Yo antes de concluir me gustaría hacerles una invitación el próximo martes 15. Buena parte de lo que nos ha explicado el doctor Danilo, que se puede hacer bien en Costa Rica desde materia ambiental, el Ministerio de Agricultura y el INTA ya lo han recopilado y nos van a dar una charla el próximo martes a las 3 de la tarde hablando sobre las características que ya han encontrado en Costa Rica por el mismo medio, ¿verdad? Por Zoom y por el Facebook Live de la Corporación Ganadera. Así que cordialmente invitados, y con esto le dejo las palabras de despedida a don Danilo. Agradecido fuertemente por su gran apoyo y por su conocimiento que nos han ilustrado un poquito a todos en esta tarde. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Como le digo, Katy siempre está abierto a compartir lo poco que vamos aprendiendo paso a paso, ¿no? Sí les puedo decir que prácticamente tenemos información para todo lo que he dicho yo. No he presentado datos numéricos, porque eso sería aburrir al auditorio, pero sí tenemos evidencia científica para la mayor parte de las cosas que hemos formulado. Y la línea de trabajo en sistemas silvopastoriles la empezamos temerosamente en los 80, o sea que estamos hablando prácticamente de 40 años de experiencia, ¿no? Y en este momento diría yo fuertemente en los últimos 30 años, muy fuerte en sistemas silvopastoriles. Esa es la forma como estamos enfocando. Y cada vez vamos, como se dan cuenta, vamos modificando nuestro esquema mental, porque los problemas van surgiendo cada día. Por ejemplo, cuando hablamos, yo les decía a mis colegas el otro día, bueno, cuando hablamos del enfoque de una sola salud en CATI, empezamos con el COVID. Yo tuve la suerte de ser expuesto a este tipo de enfoque cuando estuve trabajando con el ILRI primeramente en China y posteriormente en Uganda, porque nos presentaron esos problemas de salud que se asociaban en una medida u otra con la producción animal o con los cambios en los ecosistemas. Entonces, y eso va a seguir, y cada día vamos a aparecer más, y nos vamos a vacunar con una cosa, y prepárense que entre 2 años nos vacunaremos contra otra que va a ir apareciendo. No le echemos la culpa a los chinitos, que no tienen la culpa total. Es la culpa de nosotros mismos muchas veces. Muchas gracias nuevamente a Corfoga por la invitación, y un placer haber estado con todos los compañeros y compañeras que se han conectado en esta presentación. Muy amables. Muchísimas gracias. Les recordamos nada más, antes del cierre, que nos pueden escribir a información@corfoga.org. Repito, información@corfoga.org. Ahí pueden pedir la charla o cualquier otra información adicional, y quedamos para servirles tanto al doctor Danilo como a todos los asistentes al día de hoy.
un gusto, un placer y que pasen un muy buen fin de semana. Disfruten y protéjanse porque el mundo está complicado. Así que muchísimas gracias y que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias.